Vamos a presentar nuestro nuevo módulo, el cuarto del día de hoy, sobre control de oferta. Invito a los expositores que nombramos, con la coordinación del presidente de la Academia Nacional de las Ciencias de la Empresa, el doctor Eduardo Zavalía, a Diego Gorgal, experto en políticas públicas de seguridad, Juan Félix Martó, coordinador nacional para el combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo, Luis Velasco, asesor de la Secretaría de Justicia de la Nación, y Martín Berrier, subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por su paciencia y por estarnos acompañando en este trabajo que es realmente importante y realmente una tarea que todos los argentinos, no solo un grupo de ellos, nos tenemos que imponer, que es la lucha contra el narcotráfico. Para comenzar la presentación de este panel, tengo que empezar por un reconocimiento, que yo comparto totalmente lo que dijo Horacio Reyes hoy y el panel que lo acompañó, en el sentido de que las soluciones de fondo pasan por el control de la demanda, por la contención social, por el cuidado médico y fundamentalmente por la educación. Pero debemos reconocer también que son soluciones de largo plazo. Desde que se instrumenten, desde que se pongan en práctica hasta que veamos sus efectos, hay que hacerlo, por supuesto, pero va a pasar un tiempo largo. Y mientras tanto, la existencia de una oferta abundante y de droga barata va creando un problema tremendo en el país y estimulando fuertemente ese consumo que de alguna manera queremos limitar. En consecuencia, al trabajo de largo plazo del control de la demanda debemos adicionar un fuerte impulso en lo inmediato al control de la oferta. Y yo agregaría más. El control de la oferta no solamente es importante para combatir la droga, es importante para combatir el delito en el país, porque la instalación de las mafias del narcotráfico cumple un papel destructivo que no solo va al aumento de la droga, sino a un aumento terrible del delito y la ilegalidad en el país. Lo que pienso y lo que está escrito en los mandatos de la ley vigente en la Argentina es que, y de las normas internacionales, es que uno de los desafíos más importantes que enfrentan los estados, y en particular el Estado argentino, es la cooperación interinstitucional. Frente a la acción cada vez más agresiva del crimen organizado y del terrorismo, con particular énfasis en el despliegue de los circuitos clandestinos de activos y de bienes que alimentan al terrorismo y al crimen organizado. No hay posibilidad de éxito alguno si los estados no asumen este desafío a través de una cooperación interinstitucional. Esto significa esencialmente que a través de la designación de una autoridad o de un mecanismo, los estados tienen que convocar a todos los organismos competentes en el control de flujos contaminados o eventualmente contaminados y en función de un análisis de riesgos, fijar una política pública que involucre a todos los actores del Estado, en primer lugar, por supuesto, del Poder Ejecutivo, en segundo lugar, a la justicia y obviamente al Poder Legislativo a la hora de hacer las leyes y, lo que es muy trascendente, a la sociedad civil, incluida lo que llamamos el sector privado. Si nosotros no conseguimos articular una política en esta línea, la guerra está perdida. Esto que llamamos combate está perdido. ¿Por qué? Porque los financistas del terrorismo y los lavadores del crimen organizado tienen exactamente esto, tienen capacidad de coordinación entre redes criminales muy activas, tienen
obviamente, un mapa de riesgos sobre los lugares donde son vulnerables los países. Hablamos del problema de las fronteras. Un financista del terrorismo lo que hace es un mapa de cuál Estado tiene una frontera porosa, y eso se escribe en un papel, y por lo tanto tienen una política de acción efectiva que les permite ser exitosos a la hora de penetrar con una bomba o penetrar con X cantidad de toneladas de cocaína o de traficar seres humanos. Entonces, quien tenga la pretensión en este Estado o en cualquier otro de pensar que la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo se puede hacer de un organismo, es eso, es una pretensión, no tiene ninguna posibilidad de ser eficaz. Entonces, volviendo como criterio a las normas. Esto que estoy diciendo no es una invención, digamos, intelectual, sino que tiene que ver con obligaciones internacionales. Saben que desde el año 2012 el GAFI, Grupo de Acción Financiera, el mayor organismo internacional en esta materia que fija los estándares globales para todo el mundo, ha dicho algo más o menos en esta línea. Y después voy a lo que dice concretamente la norma del GAFI. Ha dicho en general, hemos dado pasos significativos en el mundo, hemos creado instituciones a lo largo y ancho del globo, tenemos leyes, tenemos organismos de inteligencia financiera, tenemos algunos juzgados que dicen que aplican la ley, pero los resultados no han llegado. Las condenas, la represalia final que asegura el fracaso de este modelo de vida que nos proponen los delincuentes, no ha llegado. ¿Cuál es el destino de todo esto que hemos inventado?, se pregunta el GAFI. El destino es demostrar a la comunidad global que el proyecto de vida que nos propone un narcotraficante y su lavador, un terrorista y su financista, es un modelo de vida que se contrapone con el modelo de vida que plantea la ley. Y tenemos que ejercer una represalia efectiva a efectos de demostrar que todo aquel que emprende ese camino está destinado al fracaso, no al éxito. Y cuando le explicamos a nuestros hijos qué es el éxito, nuestros hijos no puedan decir, pero papá, vos te dedicaste a ser coordinador nacional de la Argentina, por lo tanto está destinado al fracaso. Y el éxito está en el hecho del tipo que acá en la esquina vende cocaína y se compra una Ferrari, etc. Esta es la disyuntiva de la vida, digamos. Yo le tengo que demostrar a mi hijo que eventualmente el camino del éxito es, bueno, el camino del éxito está en el Estado y hacer que las leyes se cumplan y que tenemos un ordenamiento donde podemos vivir. Buenos días a todos, muchas gracias por su presencia y muchas gracias a los organizadores por la invitación para compartir algunas reflexiones con tan distinguido panel. Creo sumamente importante, y en este clima en el que Argentina ha abandonado esa política negacionista respecto al problema, habiéndola abandonado, creo que tenemos todavía un larguísimo camino por recorrer en el entendimiento del problema y luego en el entendimiento de las soluciones. Y creo que un espacio como este, en donde el mundo académico junto con el Estado, cada uno en sus roles, el Estado produciendo información, produciendo evidencia, y el mundo académico produciendo entendimiento respecto a esa evidencia, creo que a partir de ahí vamos a poder recorrer un camino en donde a la postre tengamos políticas de drogas mucho más acertadas y guiadas por la evidencia científica, que es lo que necesitamos. Yo quería en estos breves minutos compartir 3 reflexiones que creo que pueden ayudar a despertar cierto debate en estos temas. La primera tiene que ver con que las estrategias de control de la oferta de drogas deben diseñarse en función de los objetivos que determina una política de drogas. Así como toda ciencia se especifica por su objeto, toda política pública se especifica por su problema. Y en este caso yo soy de los que creen que debemos hablar del problema de las drogas y no simplemente el problema del narcotráfico, el problema de las adicciones.
Y entiendo por el problema de las drogas, digamos, un árbol de problemas cuyo tronco son los daños individuales y sociales asociados con el consumo de drogas. Esos daños individuales, primero obviamente afectan al usuario, al consumidor, y esos daños son en función de, primero, la droga, no todas las drogas generan el mismo daño; segundo, la persona, la misma droga no genera el mismo daño en un adolescente que en un adulto de 40 años, el patrón de consumo no genera el mismo daño en el usuario experimental que en el adicto, en el usuario problemático, y el contexto del usuario, el contexto sociocultural, el contexto socioeconómico. Entonces ahí tenemos, el uso genera en principio daños individuales, pero a su vez los daños trascienden al usuario y por eso hablamos de daños sociales. Y la magnitud de los daños sociales la podemos resumir en una fórmula muy sencilla, que es la prevalencia de consumo por la intensidad de consumo por la nocividad de la droga consumida. Entonces, si entendemos el problema en estos términos, bueno, el narcotráfico y las adicciones son parte de este problema, pero no agotan este problema. Digo, las adicciones, los adictos son una fracción de todos los consumidores, 2/3 partes de los consumidores no son adictos, no obstante lo cual contribuyen al problema. Hablamos de narcotráfico, a veces el problema del narcotráfico, bueno, el narcotráfico hace referencia al tráfico de drogas ilegales. Tenemos que también considerar el mercado negro de las drogas legales. El 30% del alcohol que se consume en México, por ejemplo, lo provee el mercado negro. El 35% de los cigarrillos que se consumen en el estado de Nueva York lo provee el mercado negro. En Colorado, que se hizo mención antes, aún hoy, después de legalizar la marihuana, el 40% la provee el mercado negro. Esto es, bienes legales tienen también su mercado negro, que debemos considerar, como también debemos considerar el abuso de sustancias psicoactivas de uso terapéutico. Entonces, planteado en estos términos, el problema de las drogas y los daños individuales y sociales que generan las drogas en un país, en una sociedad, una política reacciona a ese problema con el objetivo axiológico de llevar a la mínima expresión esos daños individuales y sociales, para lo cual emplea estrategias de reducción de demanda y estrategias de control de oferta que le permitan alcanzar los objetivos situacionales que en cada tiempo y en cada sociedad se va fijando. Con esto quiero decir, las estrategias de control de la oferta de drogas tienen que derivar de una política de drogas, son un instrumento de una política de drogas y no al revés. Y no políticas de represión del narcotráfico por su lado, con sus objetivos, con sus tiempos, políticas de prevención de las adicciones por su lado, con sus objetivos y con su tiempo. Creo que este es el primer cambio de enfoque que debemos hacer para poder tener una mejor aproximación al tema. ¿Qué estrategia de control de la oferta necesitamos? Necesitamos, y sabiendo las contraindicaciones que tiene, sabemos que el precio tiene un efecto preventivo muy grande, sabiendo las contraindicaciones que tiene esto. Dependiendo de la elasticidad precio de cada droga y dependiendo de la elasticidad precio de cada grupo de consumidor, un incremento del precio de la droga transada en el mercado tendría un impacto, obviamente que no en el adicto, que tiene una inelasticidad muy marcada respecto a la demanda de drogas, pero sí en el usuario ocasional, sí en el usuario experimental y sobre todo sí en el adolescente. Entonces, ¿qué estrategia de control de la oferta me permitiría en el corto plazo tener un impacto en el precio de la droga transada de modo que pueda cumplir con el objetivo de la política de drogas, que es tratar de contener la epidemia? Bueno, por cuestiones de tiempo voy a mencionar simplemente algunos, pero por ejemplo, doctor, un minuto. Evitar la sustitución de importaciones es muy importante. Esto es evitar la fabricación local, para lo cual todo lo que es control y regulación de precursores químicos y persecución penal del centro de fabricación de drogas es muy importante. Sobre todo incrementar el riesgo de sanción penal en los formadores de precio. Sí. Nosotros sabemos que el 60% del precio de la droga está dado por el riesgo de sanción penal que le impone el Estado a la cadena de suministro. A mayor riesgo, mayor precio y viceversa. Entonces, lo que tenemos que abandonar es la respuesta tradicional que hace 30 años tiene la Argentina en este sentido, que es la interdicción discriminada de droga y la persecución penal indiscriminada. La interdicción de droga indiscriminada lleva a que el 90% de la cantidad de droga decomisada sea marihuana y la persecución penal indiscriminada lleva a que el 93% de las condenas sean de menos de 6 años. Necesitamos, en lugar de interdicción,
focalizarnos en la interdicción de drogas, focalizarnos en la degradación de organizaciones. Los activos que tiene una organización son el capital, y por eso lo importante de la intervención de Juan Félix anteriormente, el capital y las rutas, la logística de las organizaciones, y desde el punto de vista de la inhabilitación penal, la inhabilitación selectiva, sobre todo ¿de qué? Del management. Esto podría generar teóricamente, bueno, un oligopolio en los formadores de precios que se va a trasladar, al menos en el corto plazo, en el precio de la droga transada, y por lo tanto va a poder tener, junto con otro tipo de políticas, un efecto preventivo deseado. Para esto, y ya para terminar, tenemos que terminar con los parches. Si uno considera toda la normativa de drogas y las decisiones de los operadores judiciales, tenemos un cambalache en Argentina. Esto significa cambiar la ley de drogas, que es del año 1989, que permita establecer nuevas bases orgánicas, jurídicas y doctrinales que generen una estrategia comprensiva, sostenible en el tiempo, balanceada, etc. Y, para finalizar, tomando el ejemplo de la ley de financiamiento educativo, una ley de financiamiento de las políticas de drogas que comprometa a la dirigencia política por los próximos 10 años a financiamiento creciente. Creo que en este contexto podríamos empezar a recorrer un camino que nos permita pararnos mejor contra el problema de las drogas. Gracias. Gracias, doctor Morgal. Tiene la palabra el doctor Luis Velasco, asesor de la Secretaría de Justicia de la Nación. Doctor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y gracias a Oprenar por el trabajo que realiza al citarnos a todos para poder evaluarnos, a ver en qué punto estamos de lo que este módulo esencialmente se trata, que es del control de la oferta. Creo que tenemos que partir de un punto esencial. No existía una política contra las drogas. Es decir, si analizamos lo que pasó los últimos, diría, 20 años, cierta tendencia a vergüenza a mantener normas contra las drogas en el ámbito del derecho penal, todos tratando de mitigar la acción del derecho penal. El mismo Estado inició a través de posiciones corruptas en las fuerzas de seguridad a darle protección a los dealers de la droga. Acabamos de verificar y nos vamos enterando cada vez más de que al más alto poder el tráfico de drogas o la protección o financiación de campañas políticas con el tráfico de estupefacientes. Es decir, muchas veces le echamos la culpa a un sistema normativo del gran fracaso en el que nos encontramos hoy, pero ese sistema normativo nunca se quiso aplicar y nunca se aplicó. Esta es la realidad. Tenemos un sistema del derecho penal que, junto con las fuerzas de seguridad y el derecho penal, no esclarecen más de un 4% de los hechos delictivos. Entonces, ¿qué sistema penal puede generar disuasión para no cometer el delito si de 100 hechos nada más es posible esclarecer 4, y cuando esclarecemos esos tenemos un montón de perdones, porque en definitiva nos da un poquito de cosa aplicar el derecho penal, porque en definitiva hay una problemática social y a quien se lo vamos a aplicar son vulnerables, y entonces empezamos con una posición abolicionista que entonces ni siquiera queremos aplicar las herramientas que prevé la ley, y después nos encargamos de demostrar que, fíjense, este sistema falló. Yo creo que el sistema nunca se intentó poner en funcionamiento. Y el mismo Estado, con actos corruptos, ha protegido y financiado el narcotráfico. Por lo tanto, tenemos que dar una vuelta de hoja y ponernos de acuerdo en todos los estamentos del Estado de cómo vamos a combatir la oferta. Porque estos señores que manejan la oferta manejan un gran negocio, de la misma manera que afectan la salud de nuestros hijos. No tienen ningún problema en matar, eliminar, controlar cárceles, tirotear la casa de un gobernador, tirotear la casa de un juez, matar a un juez. Es decir, en definitiva, nos encontramos enfrente con una organización que tuvo el acompañamiento o la protección o el dejar hacer por parte del Estado durante muchísimos años.
El doctor Martín Berrier, subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico, tiene la palabra. Bueno, muy buenos días. Agradecerle a las autoridades de Oprenar esta invitación, al doctor Marconi, al doctor Estampalija, al doctor Porto. Y la verdad es que vengo en representación del Ministerio y por tanto me toca de alguna manera rendir cuentas de qué es lo que estamos haciendo. Ustedes saben que el presidente determinó que la lucha contra el narcotráfico es y debe ser una de sus 3 prioridades de gestión, y esto no es casual. El narcotráfico hoy es mucho más que un delito, es una amenaza al Estado mismo porque en última instancia busca cooptarlo. Esa es su victoria final. Y como amenaza requiere una estrategia determinada. Y en este sentido, la verdad es que el diagnóstico que hizo el licenciado Gorgal es muy acabado. Esto es, en definitiva, un negocio. Y esta es la mirada que tiene el Ministerio de Seguridad sobre esto. Y por eso la estrategia del Ministerio se basa en los 5 pilares que fundamentan cualquier negocio. Y el primero es la información. Cualquier negocio requiere de información sobre en qué mercado va a actuar. En segundo lugar, todo negocio tiene a su disposición oferta de productos o servicios. También tiene una demanda. Se desarrolla en cuarto lugar en un mercado determinado, con sus reglas, con sus normas. Y finalmente ese negocio elige una estrategia para el uso del producto, de los beneficios económicos de ese aspecto. Entonces, un poco lo que voy a hacer es repasar en cada una de estas instancias cómo es que el Estado, cómo es que el Ministerio transversalmente está trabajando para afectar este negocio. Y con respecto a la información, que es esencial para entender cómo trabaja, una de las primeras medidas que hemos tomado es sistematizar la información. No contábamos con información, no se contaba con estadísticas. Hoy en día en primer lugar, impusimos un formulario único de estadísticas de incautaciones de drogas, pero que aparte le agregamos la obligación de georreferenciar las incautaciones. Porque la Argentina no sabía dónde se estaba incautando droga, por ejemplo. Estamos trabajando también, y acá también me vuelvo a hacer eco de algunos de los puntos que tocó el licenciado Gorgal, en un estudio precio-pureza de la cocaína y de caracterización química de la misma, para entender cómo es la evolución del mercado. Porque si no, estamos ciegos con respecto a qué tipo de cocaína está entrando, con qué nivel de corte, en dónde se corta, con qué producto se está cortando. Y estamos trabajando también con Cedronar en un sistema de alerta temprana. No sé si Canay habló de esto, pero con Cedronar estamos trabajando en un sistema de alerta temprana para identificar rápidamente aquellas situaciones donde, por ejemplo, hay 5 chicos internados porque consumieron una pastilla nueva que todos desconocían, y poder trabajar la investigación desde la otra punta de la problemática, es decir, desde la adicción, y poder atacar estas redes desde ese punto de vista. Pero como les decía, cualquier negocio también se fundamenta en la disponibilidad de este producto o servicio para vender. Y ahí el Ministerio trazó una estrategia de 3 capas. La primera, el fortalecimiento en frontera. Y a partir de la ley de emergencia, que se dio a principios de año, establecimos una nueva estrategia de refuerzo en fronteras, incluyendo una nueva colaboración con el Ministerio de Defensa, que está trabajando muy bien en términos de radarización, y contándoles que ya los radares están prácticamente funcionando 24 horas cuando antes lo hacían 8 horas. Todavía faltan un par de lugares donde hay que instalar los radares de INVAP que ya están fabricados, pero a lo que se le agrega el blanqueamiento de un protocolo de control del espacio aéreo que estaba vigente en el gobierno anterior pero que era secreto. Y producto de estos 2 cambios, la cantidad de vuelos de TAIs, de vuelos ilegales detectados, cayó ya en los primeros meses del año un 60%. En ese sentido, ya vemos alguna diferencia en cuanto a la posición del Estado y a al efecto de disuasión que puede generar. Pero como les decía, también trabajamos en otras 2 capas. La siguiente capa es la que conecta de alguna manera con las grandes ciudades. Ahí estamos trabajando tanto en el control de precursores químicos, que ustedes saben que pasó al ámbito del Ministerio de Seguridad por decisión del presidente, antes estaba en Cedronar, y también con Gendarmería para cortar el flujo de la sustancia o de la materia prima a los mercados ya de los barrios. Y en tercer lugar, ya la intervención en los barrios donde estas organizaciones ya se instalaron, ¿no? Y acá está el programa muy importante de Barrios Seguros que lleva la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad a cargo de la doctora Camaño, y cuyo primer ejemplo fue la Villa 31, y donde desembarcamos en primer lugar pacificando el barrio y en segundo lugar con las demás agencias del Estado.
Y en la primera parte del año, en los primeros 3 meses del año, habíamos tenido 6 homicidios en la Villa 31 y hoy les puedo decir que desde entonces, desde abril a hoy, tuvimos entre 1 y 2 creo que fueron al final, con lo cual el nivel de violencia bajó muchísimo. Y esto tiene que ver con esta aproximación integral que requiere esta problemática también, pero cuando ya se lo atiende a nivel territorial. Asimismo, estamos trabajando en la implementación de grupos operativos conjuntos, nuestras fuerzas trabajando de manera aislada, sin compartir información. Y hay dos proyectos modelo que estamos trabajando, uno en Ezeiza, donde está Aduana, Inmigraciones, Policía Federal, PSA, Interpol trabajando en conjunto, y otro grupo en el norte, conformado por las 4 fuerzas federales más la fuerza provincial, y la idea es que empecemos a trabajar de manera unificada este delito. Veníamos de una cultura de atacar el problema de manera aislada, compartimentada, sin compartir información, y esta amenaza a la que nos enfrentamos hace completamente lo contrario. Como les decía, otro de los elementos esenciales para cualquier negocio es el medio ambiente, es decir, el marco normativo en el que se desenvuelve, qué reglas. Bueno, ahí lo que buscamos es generar el medio ambiente más hostil posible, ¿no? Y uno de los puntos es la legislación para volver hostil el medio ambiente. Conforman el OPRENAR las siguientes instituciones: Medicus, Fundación UADE, Universidad del Salvador, Universidad de Palermo, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Sindicato Argentino de Empleados y Obreros de la Enseñanza Privada, Academia Nacional de Educación, Academia Nacional de Ciencias de la Empresa, Consejo Superior de Educación Católica, Junta de Asociaciones de la Enseñanza Privada de la República Argentina, Pastoral Universitaria, Arquidiócesis de Buenos Aires, Consejo de Rectores de Universidades Privadas, Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Gradiva, Comunidad Terapéutica Profesional, Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, Universidad Abierta Interamericana, Universidad Austral, Universidad de Belgrano, Universidad KS, Universidad Católica Argentina, Universidad Católica de La Plata, Universidad del SEMA, Universidad de Concepción del Uruguay, Universidad de la Concagua, Universidad FASTA, Universidad Favaloro, Universidad de Flores, Universidad Kennedy, Universidad de Morón, Universidad del Museo Social Argentino, Universidad Salesiana y Universidad de San Isidro.